de BeatMakers Lab, donde jugamos, exploramos y aprendemos con las herramientas del futuro. Mi nombre es Jessie y te voy a estar acompañando el día de hoy a aprender acerca de Scratch. Pero, ¿qué es eso de Scratch? ¿Lo escuchaste alguna vez? Veamos. Scratch es una plataforma para opción A, aprender a hacer TikToks, opción B, aprender a hacer robots, opción C, jugar Roblox o opción D, aprender a programar. Sí, opción D, aprender a programar. Es la plataforma donde puedes hacer tus propias animaciones, historias, videojuegos, presentaciones y compartirlas con todo el mundo. Pero también es una gran plataforma para hacer amigos, ser parte del grupo, compartir tus proyectos y sobre todo, además de eso, puedes tener tu propio canal de YouTube enseñando tus propias creaciones. Lo primero que tenemos que hacer es colocar en Google la siguiente dirección: scratch.meet.edu. El primer resultado que te aparezca, ese es el que tenemos que hacerle clic y directamente nos va a pasar a esta plataforma. En esta plataforma vamos a comenzar haciendo clic en crear y vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros comenzar a crear. Bien, este cuadro verde pues lo vamos a cerrar y fíjate que acá dice código y aparecen como círculos de diferentes colores. Bien, estos círculos de diferentes colores son las instrucciones. Ese es el lenguaje de programación que tiene Scratch. Bien, con él podemos hacer que nuestro personaje principal, en este caso pues el gato, también llamado sprites, bien, se pueda mover y pueda hacer acciones. En este caso voy a eliminar lo que es a Scratch y voy a elegir acá en la carita de gato, voy a elegir otros objetos. Bien, en este caso voy a elegir el oso, bien, pero fíjense ustedes que acá tienen animales, gente, fantasía, bailar, música, deportes, o sea, hay un montón. Y lo otro que te tienes que fijar en cuenta es que, por ejemplo, si yo quiero buscar a un objeto, lo podemos buscar aquí en la lupita, pero los nombres de cada uno de los personajes están en inglés. Si yo, por ejemplo, quiero buscar al perro, bien, fíjense que aquí está el perrito y lo busqué en inglés, es decir, coloqué dog, bien. Voy a elegir a dog 2. Entonces, tengo dos personajes, ¿sí? No 4, 2. Bien, entonces, tengo dos, bien. Tengo al perro y al oso. Fíjense ustedes, cuando yo selecciono al perro, ¿sí? Acá se coloca de forma transparente, bien. Esto que vemos acá, que está en blanco, que yo aún no tengo nada, es el escenario, bien. Y si, por ejemplo, bien, yo agarro este bloque de movimiento, de mover, bien, de mover pasos, lo arrastro y lo muevo, voy a hacer que el perrito se mueva, bien. Ahora, yo estoy haciendo que el perro se mueva. Ahora, ¿cómo hago que este señor se mueva? Que el señor oso se mueva. Bueno, agarro aquí el de mover y ahí listo, lo estoy presionando varias veces para que pueda avanzar. Y tenemos una bandera verde acá, bien. Esa bandera verde que ustedes ven ahí, vamos a ir a eventos, ¿sí? Y esa bandera verde yo se la voy a colocar al oso, bien, y le voy a decir que cuando presione yo la bandera verde que está acá arriba, se mueva unos 10 pasos. Entonces fíjense, ya allí le estoy dando una instrucción específica de que cuando yo apriete la bandera, se mueva 10 pasos. Perfecto, bueno, ¿qué más voy a hacer acá? Ahora me voy a quedar solamente con el perrito. Para eliminar un personaje, lo que tengo que es hacer clic acá en el tacho, en la basura, bien. Le voy a dar clic acá, lo eliminé, me quedé solamente con mi perrito, bien. Y
se llama, acá donde dice objeto, se llama Doc2. Yo no quiero que se llame Doc2, ¿bien? Yo quiero que se llame Charlie, ¿bien? Entonces, Charlie, ya le cambié, no, me equivoqué, le puse CB Charlie. Bien, ahí está, Charlie. Como Charlie, bien, tiene un tamaño, yo acá este tamaño le puedo cambiar de tamaño y le puedo poner 50, bien, más pequeño, y el tamaño más grande, si no me equivoco, es 180, bien, ahí está, 180, 190. Igual, si ustedes prueban, le pueden poner un tamaño de 300, aún va a llegar, vamos a ver, 500. ¡Oh, sí, 500! A ver, no, me llegó 490. Entonces ahí vemos que el tamaño más grande es 490, pero yo lo voy a poner en 100, ¿ok? Bueno, entonces, vemos el tamaño. Vemos que le di una instrucción de que se mueva unos 10 pasos, pero yo quiero que lo haga ahora con la banderita verde. Entonces me voy a eventos, le coloco la banderita verde allí y le doy a... Cuando presiona la bandera verde, se va a mover 10 pasos. ¿Qué pasa cuando llega acá en el borde? Que yo no quiero que pase ese borde, ¿bien? Bien, correcto. Entonces lo que voy a hacer es buscar en movimiento el bloque que dice si toca borde rebotar. Bien, entonces vamos a buscarlo. Bien, si toca un borde rebotar. Y fíjate que ahí ya como que pega con una pared, es como que si chocaras con una pared y bueno, se regresa, ¿no? El tema es que se regresa al revés. Para ir conociendo más esta parte, bien, que es lo que estamos presentando y lo que estamos tratando de entender, vamos a dirección. Y en dirección están estos dos triángulos, bien, que me van a permitir que el perro se coloque en su posición normal. Pero también tenemos esta que es no rotar, bien, y acá como que está prohibido rotar, bien. Entonces, los dos triangulitos, bien, correcto, y ahí ya voy a poder moverlo de un lado a otro, haciendo que pues el perro no se ponga patas arriba, bien. Es ver las extensiones que tenemos de Scratch. Bien, tenemos a lápiz, sensor de video, texto a voz, traductor, bueno, un montón que también vamos a conocer más adelante. Un bloque importante para esto es, una pestaña muy importante es la de disfraces. Bien. En la de disfraces yo veo que el perro tiene como distintas posiciones, bien. Y fíjense que dice Doc A, Doc B, Doc C, ¿bien? Entonces, bueno, veo que los disfraces son esas distintas posiciones, distintos movimientos que se le puede dar al sprite, ¿bien? Entonces, en apariencia, si yo coloco el bloque siguiente disfraz, voy a ver que cada vez que aprieto, ¿no?, que toco la bandera verde, el perrito va a ir caminando, pero que va cambiando de disfraz, de movimiento, que cuando voy acá a disfraces, significa que son los movimientos. Y otra cosa sumamente interesante es que también acá le podemos hacer modificaciones, bueno, de color. Fíjense ustedes ahí, pobrecito, ahí los puse amarillo, ¿no? Seleccionando una parte, bien, de cada uno de las partes del perrito, las patitas, bien, la cola, bien, le podemos colocar el color que nosotros queramos. Una vez que ya tenemos esto, que ya tenemos a nuestro personaje, que sabemos cuáles son estos bloques por acá, aquí donde dice mostrar, podemos ocultarlo, bien, aquí podemos mostrar, ocultar, mostrar, ocultar. Tenemos al objeto, a nuestro personaje, le colocamos un nombre, se llama Charlie, ya vimos el código, vimos disfraces. Los sonidos, bien, también acá en este caso ya viene con un sonido, me imagino que es el del perro. Bien, ahí va. Y lo pueden hacer o más rápido o más lento, ahí va, o más fuerte o más suave, bien, ustedes van
probando cuál es el que le gusta más, ¿bien? Y por ejemplo voy a la pestaña de sonido, iniciar un sonido y pues cada vez que el perro va ahí caminando va también escuchándose el sonido, ¿no? Bueno, muy bien. Acá en la parte de escenario, donde dice elige un fondo, podemos elegir un fondo para nuestro perro, ¿bien? Cualquier tipo de fondo, fíjense que hay de exteriores, interiores, espacio, bajo el mar, bueno, ustedes van a elegir el que a ustedes más les gusta. En este caso yo elijo el fondo del Jurásico, bien, me parece que le queda bien. Otra parte importante cuando estamos aprendiendo Scratch es el tema del lenguaje, bien, yo acá lo tengo en español España, bien, ustedes lo pueden poner en español latino, yo lo tengo en español España. Y acá tenemos archivo. ¿Para qué es el archivo? Editar, esta parte de acá. Y bueno, porque en archivo nosotros podemos guardarlo directamente o cargar, ¿no? Un tipo de videojuego que hayamos hecho. Bien, en este caso, para poder conocer esto más a fondo, vamos a unirnos a Scratch. ¿Qué pasa cuando nos unimos a Scratch? Y bueno, tenemos que crear un nombre de usuario. Por ejemplo, yo coloco Jessie Maker, ¿sí? La contraseña tiene que ser una contraseña que ustedes pues recuerden, que les sea fácil, bien, pero que no sea tan sencilla como la estoy colocando acá. Esto nada más es un ejemplo, bien. Es muy importante que se unan a la comunidad de Scratch. Por ejemplo, acá yo me estoy uniendo. Bueno, voy a colocar que acá, Argentina, muy bien. ¿Dónde naciste? Bueno, sería el mes y el año en que nací, bien. Yo le voy a poner que nací, por ejemplo, en el 2001. Bien. Y bueno, acá es femenino, bien, paso a siguiente y el correo electrónico. Si tú no tienes correo electrónico, le vas a decir a mamá, papá, abuelo, tío, bien, quien viva contigo en casa, que te dé un correo electrónico, porque nosotros, una vez que ingresas el correo electrónico acá, les va a llegar a ellos una notificación de Scratch, bien, con lo que ya te puedes unir a esta gran familia. Yo acá me acabo de loguear. Si me quieres buscar, mi nombre es Beatmakers Lab acá en Scratch, bien. Le voy a poner acá arriba el nombre del proyecto, bien. Le voy a poner proyecto 1 de Scratch porque en realidad estamos aprendiendo. Y cuando ya tú eres parte de la familia de Scratch, que ya tienes una cuenta, te va a salir este botón bien naranja siempre y cuando tu mamá, tu papá, quien sea que te haya dado el correo, bien, o tú mismo, si tienes correo electrónico, le hayas dado al botón de confirmar. Eso es muy importante, porque si no confirmas este correo de Scratch, no te va a dar la oportunidad de poder compartir este proyecto. Directamente pues le doy a compartir. Cuando le doy a compartir, ustedes van a ver acá que tienen a la carita, bien, de ustedes, bien, a la fotito del perfil, tienen proyecto 1 y tienen esta imagen que es la del proyecto inicial. Y acá es sumamente importante que le digamos a todos nuestros amigos de la comunidad de Scratch cómo es que se juega este proyecto. Por ejemplo, le podemos decir acá que es mover al perrito, bien, con la bandera verde, porque al final eso fue lo que hicimos. Pero a mayor cantidad de instrucciones, a mayor cantidad de programación, le tenemos que dar instrucciones ¿a quién? A la persona que va a ir a visitar a nuestro juego. Recuerda que Scratch es una gran comunidad. Bueno, notas y créditos, por ejemplo,
Si tienes a alguien que hiciste, por ejemplo, le agarraste un personaje, o por ejemplo estás viendo este video y quieres hacer de nuevo algo en Scratch a partir de este video, le puedes poner notas y créditos BitMakers Lab. Bien, y listo. Acá le podemos poner un me gusta. Acá hay comentarios que otras personas te van a dejar en esta comunidad. Y bueno, nada, espero que te unas pronto porque Scratch es buenísimo para empezar a programar y divertirte en este mundo lleno de tecnología.